Buen día. Les habla la maestra Olivia Hernández Hernández, docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. En esta ocasión, les voy a hablar del impacto de la pandemia COVID-19 en la familia. El mundo se enfrenta a uno de los retos más importantes de los últimos años, la enfermedad por coronavirus, COVID-19. Los coronavirus pertenecen a una familia de virus que causan desde un resfriado común hasta una enfermedad respiratoria grave. Este brote epidémico comenzó en diciembre de 2019, con la presencia de 27 casos de síndrome respiratorio agudo de causa desconocida, en la ciudad de Wuhan, China. Ya para el 7 de enero del 2020, autoridades de China informan la presencia de un nuevo coronavirus. Este virus es de rápida propagación, por lo que para los días del 13 al 29 de enero de 2020 se reportan casos en países como Tailandia, Japón, Corea del Sur y la Unión Europea. Ya para el 30 de enero, la OMS declara el brote como emergencia de salud pública de preocupación internacional. Y el 11 de febrero, la OMS nombra a la enfermedad COVID-19 y al virus que lo causa SARS-CoV-2. En México, el primer caso se presenta el 28 de febrero y para el 11 de marzo de 2020, la OMS declara a la enfermedad como pandemia. La OMS y otras autoridades sanitarias han recomendado medidas de distanciamiento social y cuarentena para combatir la infección. En México, al igual que en otros países, adoptaron estas medidas. La pandemia y el confinamiento han generado una crisis inédita. Sanitaria, porque las autoridades se han enfocado a contener la pandemia y han dejado de lado otros problemas de salud pública. Laboral, porque se ha incrementado el desempleo. Económica, evidentemente ha disminuido el poder adquisitivo de la población. Social, se han agudizado los problemas como lo es la violencia intrafamiliar, la delincuencia, el abuso de sustancias adictivas y la pobreza. Desafortunadamente, estos aspectos los presentan en mayor magnitud los países en vías de desarrollo, por tener su sistema económico, sanitario y social más vulnerable que el resto de los países. La pandemia y el confinamiento se han convertido en un factor de adversidad psicosocial que afecta a la familia y a sus hijos. Esta afectación por la pandemia ha impactado a la familia de diferentes formas. En esta plática abordaremos las siguientes. 1. Repercusiones económicas. 2. Salud mental de la familia. 3. Violencia contra las mujeres y las niñas. Y por último, impacto en las familias con niñas, niños y adolescentes. Comenzaremos con las repercusiones económicas. En la mayoría de los países se ha utilizado como estrategia el aislamiento social, que se ha traducido en interrupciones en la producción. En México, a partir del 17 de marzo, se comenzó con la suspensión de actividades. En algunas empresas se tomó la alternativa de enviar a los más afortunados a trabajar en casa. Otras empresas optaron por suspender las actividades. Evidentemente, esto impactó en la disminución de la demanda de bienes y servicios, y las empresas comenzaron a despedir empleados. Por lo tanto, los ingresos de los empleados y autoempleados comenzaron a reducirse. Esto agudizó la pobreza en nuestro país, que a su vez incrementó los problemas sociales.
Por esta crisis mundial se ha paralizado la movilidad de las personas. En México, la población de muchos estados se vio afectada debido a que su principal ingreso se obtiene de las actividades turísticas. Recordemos que México es un país donde predomina el empleo informal y los comerciantes ambulantes son uno de los sectores más afectados por esta crisis, ocasionando una frustración al no poder cubrir sus necesidades económicas, lo que conduce a la depresión, la cual en ocasiones se transforma en violencia. Enseguida comentaré la salud mental de la familia. Se han encontrado estudios sobre el papel de la cuarentena en la lucha contra enfermedades infecciosas. Y es que poner a la población bajo aislamiento puede conducir a severos problemas psicológicos, agravados por el confinamiento de individuos en pequeños espacios, el aumento de la soledad y la reducción de las interacciones sociales, así como preocupaciones sobre la salud y la de su familia, incrementando la incertidumbre sobre la situación futura y económica. Esto puede conducir a la desintegración de la salud mental, depresión, ansiedad y miedo. Por lo anterior, se espera un aumento de los problemas de salud mental y los trastornos por el abuso de sustancias en la población, ya que los factores extremos de estrés, pérdida de ingresos, miedo, enfermedad de la familia y el aislamiento social pueden generar condiciones psiquiátricas. A continuación, mencionaré algunas sugerencias para evitar los efectos en la salud mental derivados de esta enfermedad. La primera, las personas deben evitar la exposición excesiva a las coberturas de COVID-19 en los medios de comunicación. Tratar de mantener una dieta saludable, actividad física y un estilo de vida positivo. Las personas deben tratar de limitar las fuentes de estrés y confiar solo en una cantidad limitada de información ofrecida por los canales oficiales. Otras sugerencias son aumentar la comunicación con la familia, amigos y seres queridos a través de medios virtuales, lo cual ayuda a romper las consecuencias negativas asociadas con el aislamiento social. Desarrollar una rutina diaria, ya que comunica una sensación de normalidad al cuerpo. Es importante pedir ayuda profesional si usted siente que no está haciendo frente a la situación. El siguiente aspecto que comentaré es la violencia contra las mujeres y las niñas. La violencia contra las mujeres constituye una violación a los derechos humanos, con efectos graves y a largo plazo, para las víctimas o sobrevivientes, su familia y la comunidad. La violencia infligida por la pareja es una de las formas más comunes y generalizadas. Las mujeres experimentan violencia en el transcurso de su vida y en una variedad de entornos. Desde el inicio de la pandemia COVID-19, han aumentado las denuncias de violencia contra las mujeres en los países donde rigen las medidas para quedarse en casa, orientadas a frenar la propagación del virus. Las condiciones de vida del confinamiento, las tensiones generadas por las grandes preocupaciones de seguridad, salud y dinero, exacerban las experiencias de violencia que ya eran un grave problema social asociado al género. Las denuncias aumentaron a lo largo del periodo de confinamiento, así como después de que se comenzaron a levantar las medidas de cuarentena. Algunas autoridades gubernamentales activistas por los derechos de las mujeres y organizaciones de la sociedad civil señalan una mayor demanda de refugios de emergencia en algunos países como Brasil, Alemania, Canadá, Chile, Líbano, España, México, Reino Unido y Estados Unidos.
Por último, comentaré el impacto de la pandemia en las familias con niños, niñas y adolescentes. La pandemia ha alterado la vida de los hogares, impactando en la educación, nutrición, salud física y mental, en el ocio y recreación. En relación a la nutrición, las familias han sido afectadas por la reducción del ingreso económico, lo que genera un ajuste en los gastos de alimentación, adquiriendo productos poco nutritivos y que impactan en la salud de los niños y las niñas. Esto se intensifica en familias en situación de pobreza. La forma de violencia más común que enfrenta la niñez y las mujeres es en el hogar. La falta de vinculación con docentes y efectores de salud hace más difícil que las niñas, niños y adolescentes soliciten ayuda frente a estas situaciones, o bien que los casos puedan ser detectados y denunciados por quienes tienen contacto con ellos y ellas. Las niñas y los niños reaccionan ante estas situaciones preocupados, angustiados, enfadados, encerrándose en sí mismos. Otro impacto de la pandemia es el incremento de la disparidad de género. En las mujeres se incrementan las tareas en el hogar. En el caso de los hombres, pueden presentar pérdida del empleo o reducción de los ingresos económicos, lo que les ocasiona preocupación por no contar con los recursos económicos para satisfacer las necesidades básicas de la familia. Esto puede influir en el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco u otras sustancias adictivas y generar situaciones de violencia en el hogar. Las brechas de desigualdad se hicieron más evidentes. Las niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza no tienen acceso a dispositivos tecnológicos como computadoras, tablets y teléfonos celulares. Carecen de conexión a Internet. También necesitan mayor acompañamiento para realizar tareas. Esto implica un reto para docentes, estudiantes y familias. En el caso de los docentes, algunos tienen dificultad para utilizar las tecnologías de información y comunicación y carecen del ambiente físico adecuado para llevar a cabo las clases virtuales. En el caso de la familia, los padres y madres dedican más tiempo en apoyar a los niños y niñas para realizar las tareas y buscan la forma para disponer de un dispositivo tecnológico y mantener comunicación con los profesores. En conclusión, es necesario el fortalecimiento de los programas de protección social que apoyen a las familias para compensar las caídas de sus ingresos, reforzando los rubros que afectan a la niñez, como la salud, alimentación y educación. Es crucial reforzar los mecanismos de atención, denuncia y respuesta contra las vulneraciones de derechos. Asegurar un seguimiento más cercano de los casos de violencia anteriores a la pandemia y surgidos durante ella, para evitar una agudización de la problemática. Es indispensable brindar apoyo psicosocial y vigilar la salud mental de la niñez, la adolescencia y los demás integrantes de la familia. Con esto concluyo mi participación. Agradezco su atención.